Imagina que caminas por un sendero que conoces perfectamente. El sol brilla, escuchas a los pájaros y de repente el silencio es absoluto. Te detienes un segundo para ajustar tus botas, levantas la vista y tu grupo ha desaparecido. No hay huellas, no hay gritos, solo miles de hectáreas de naturaleza salvaje que parecen haberte borrado del mapa. Esto no es una película. Según los registros del fenómeno Missing 411, esto le ha sucedido a miles de personas en los parques nacionales de Estados Unidos y el mundo. Hoy vamos a analizar los casos que desafían toda lógica y las extrañas coincidencias que sugieren que algo o alguien está cazando en las sombras. Desapariciones imposibles en parques nacionales. El misterio de Missing 411. Durante años, David Paulides recopiló cientos de desapariciones en parques nacionales de Estados Unidos y Canadá. Lo extraño no es solo que las personas desaparezcan, es cómo lo hacen. David Paulides ahora es un investigador de fenómenos paranormales, especialmente relacionados con desapariciones extrañas en parques nacionales en Estados Unidos y alrededor del mundo. Trabajó 20 años en la policía en el equipo SWAT y al retirarse decidió recopilar varias de sus investigaciones y profundizar en ello, notando características particulares que tenían en común todos estos casos. No todas las desapariciones son Missing 411. Para que un caso entre en esta categoría debe ocurrir un clúster, un área geográfica con una densidad de desapariciones estadísticamente imposibles. Muchos de estos casos ocurren en estas zonas específicas llamadas clústeres. En estas áreas de las desapariciones hay características que ocurren una y otra vez durante décadas, como en un infinito loop. Hay unos lugares específicos como por ejemplo el Parque Nacional de Yosemite en California, que suele ser el epicentro, pero también destacan el Parque Nacional Olympic y las Smoky Mountains. Las desapariciones tienden a agruparse en áreas geográficas específicas, a menudo cerca del agua como ríos y lagos, y también de zonas rocosas, como por ejemplo montañas y una gran concentración de granito, y también suelen estar acompañadas de un mal tiempo. Un dato interesante es que como muchos de estos clústeres coinciden con las concentraciones del granito, suelen atribuirse a campos magnéticos. ¿Podría el granito interferir con brújulas o con el equipo electrónico de los rescatistas? Otra característica es que las víctimas suelen estar en los extremos. O son niños muy pequeños o son personas con una inteligencia o una capacidad física superiores. Casi nunca desaparece alguien promedio, es decir, que suelen ser personas que tienen experiencia con la naturaleza, como científicos, maratonistas, militares, excursionistas, cazadores o geólogos. Y los clústeres suelen estar acompañados de inconsistencias durante las búsquedas. Por ejemplo, los cuerpos suelen aparecer en lugares que ya habían sido rastreados exhaustivamente, o también aparecen a distancias imposibles para un niño pequeño. También suele haber falta de pruebas. En todos los casos se utilizan perros de rastreo, que siempre pierden el rastro repentinamente, y todas estas desapariciones siempre ocurren en cuestión de minutos, como si simplemente hubieran dejado de existir allí. Y respecto a las estadísticas, hay algo muy interesante porque el 75% de las víctimas suelen ser hombres, mezclado entre niños y adultos. También, por ejemplo, las personas mayores tienen 81% de probabilidad de no ser encontradas. En la mayoría de estos casos, las personas encontradas con vida fueron menores de edad, 247 de 268 en total. Y respecto al género, la mayoría de los hombres jóvenes entre 18 a 24 años fueron encontrados sin vida. Y en cuanto a las mujeres desaparecidas, tanto menores como adultas, tienen entre 10 a 15% de probabilidad de ser encontradas, por el contrario, con vida. Entonces, según estos hallazgos, indica que deben ocurrir ciertos patrones inquietantes que resultan imposibles de ignorar. Suelen ser desapariciones cerca de rocas gigantes o formaciones graníticas. También suele haber presencia de agua, ríos, lagos y arroyos. En muchos de los casos, los desaparecidos son niños pequeños que desaparecen en segundos. Y generalmente las personas que han sido encontradas suelen aparecer a kilómetros de distancia, en terrenos imposibles.
y suele encontrarse ropa doblada cuidadosamente, como si alguien la hubiera dejado allí. Y ahora vamos a uno de los casos más desconcertantes. Keith Parkins, 1952. En 1952, en una zona rural de Oregón, Keith, de tan solo 2 años, estaba en el rancho de su abuelo en Ritter, Oregón, junto a su familia. Era un día normal y estaba jugando en compañía de sus hermanos de 5 y 6 años. Hacia la tarde, los chicos fueron llamados a cenar para dirigirse dentro de la casa. Su abuelo entró a la casa por un momento junto a los niños, y al salir, el pequeño Keith Parkins ya no estaba. Había sido cuestión de minutos. Su familia comenzó a buscarlo desesperadamente. Luego llegaron vecinos. Después, equipos de rescate. Se movilizaron cientos de personas. Esa noche, la temperatura bajó drásticamente y comenzó una tormenta de nieve. Nadie esperaba encontrarlo vivo. No había nada, ni huellas, ni señales, ni rastro. Era como si el niño nunca hubiera estado allí. 19 horas después, Keith fue encontrado vivo, a 9 millas o 15 kilómetros de distancia. Para llegar allí, un niño de 2 años tendría que haber bajado una montaña, cruzado un río helado cubierto por hielo, atravesado cercas de alambre de púas y subido otra montaña en la oscuridad total, en medio de la noche. Los rescatistas calcularon que incluso un adulto en excelente forma física habría tardado horas en recorrer ese trayecto en las mismas condiciones. Es decir, resultaba muy difícil que este niño de tan solo 2 años hubiera podido caminar esa distancia. No hubiera podido sobrevivir solo y tampoco hubiera podido escalar ese terreno. Cuando encontraron al pequeño Keith Parkins, estaba boca abajo sobre una roca helada llena de nieve, en un estado de estupor, de espasmo, pero sin heridas graves. El niño estaba boca abajo, con los ojos cerrados y completamente helado. Inmediatamente su padre lo abrazó pensando lo peor. Regresaron rápidamente a la base donde lo esperaban su esposa y un helicóptero al que le era muy difícil entrar en este terreno. Y al aterrizaje, la policía y las ambulancias los esperaban de emergencia para ser trasladados al hospital. Luego de un par de horas en el hospital, el pequeño Keith Parkins despertó. Jared Atadero, 1999. Este es otro de los casos muy extraños. En 1999, en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, el padre de Jared, Alin Tadero, era un hombre que había comprado un rancho, un terreno grande junto a su hermano, donde hacían excursiones y salidas. Y en este lugar, Alin tenía una congregación porque era pastor. Ese día iban a salir de caminata con un grupo grande de personas, pero Alin no estaba seguro de querer ir porque tenía a sus 2 hijos, la hija de 6 años y el pequeño Jared de tan solo 3. Pensó que no era una buena idea porque esta caminata iba a ser un poco larga y difícil. Pero el grupo de adultos lo convenció de que todos iban a estar muy pendientes y a vigilar a los niños. Partieron 3 grupos de personas, 2 a las 11:40 y el último a las 11:50 de la mañana. Era un sábado muy normal como cualquier otro día. Parecía ser un día brillante, un día radiante, completamente hermoso. Los niños van corriendo y jugando cerca del grupo 1. Jared, de 3 años, naturalmente era un niño que estaba muy lleno de energía y corría por todos lados. Y a pesar de decirle que esperara al grupo, no hacía mucho caso. Jared iba unos metros adelante del grupo en un sendero muy bien definido. Por un momento se detuvo a hablar con unos pescadores. Después caminó un poco más y al girar en una curva simplemente desapareció. A pesar de haber decenas de personas cerca, nadie escuchó un grito. Los adultos, pensando que Jared estaba cerca, comenzaron a llamarlo. Lo buscaron por todas partes, pero simplemente no estaba. Se volvieron rápidamente a alertar a Alin. Le dijeron: Jared está bien, simplemente no lo encontramos. ¿Qué? Obviamente este señor frenético agarró su camioneta y comenzó a buscarlo por toda la zona. El grupo ya había llamado a las emergencias, por lo cual no tardaron en llegar. Los perros de búsqueda llegaron al lugar
y perdieron el rastro justo en el mismo punto donde Jared había desaparecido. Era como si se hubiera evaporado. Se organizó una de las búsquedas más grandes del parque. Llevaron helicópteros, equipos especializados, perros de rastreo, pero no pudieron seguir su rastro porque no había. Era como si Jared nunca hubiera estado allí. Utilizaron un helicóptero para realizar la búsqueda, pero ese terreno era tan difícil, tan montañoso y tan rocoso que el helicóptero chocó contra unos árboles y se desplomó. Varias de las personas que iban a bordo perdieron la vida. Pasaron días, semanas, años, y entonces, 4 años después, en 2003, unos excursionistas de la zona encontraron ropa a una altitud muchísimo mayor de la que había desaparecido Jared. Y pensando que podría tratarse del pequeño Jared, empacaron la ropa en una bolsa de pan y corrieron a las autoridades. Y aquí viene lo más extraño. Sus zapatillas estaban impecables, casi como nuevas. No tenían barro, no tenían mugre, ni siquiera tenían un roto, haber de pasado 4 años a la intemperie. Sus pantalones estaban dados vuelta como al revés, y este es un patrón que se repite en muchos casos del 411, sugiriendo que la ropa no fue removida de una forma convencional. Su pantalón estaba roto, pero no había señales de que un animal hubiera desgarrado la tela. Más bien parecía que los pájaros lo hubieran utilizado para hacer sus nidos. Como lo mencioné, según los expertos, no encontraron evidencia del ataque de depredadores, como mordidas, pedazos de tela, sangre o elementos arrastrados por el suelo como suelen cazar los osos. Nada. Y estos hallazgos estaban en una zona extremadamente inaccesible, incluso para adultos, en lo alto de una montaña. Pero aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Cerca de donde encontraron su zapato, encontraron restos humanos que apuntaban a ser de Jared, un pedazo de hueso y un fragmento de cráneo. Con el avance de la tecnología en 2013, con pruebas de ADN, pudieron determinar que efectivamente estos restos pertenecían a Jared Tadeo. Era lo único que había quedado del pequeño hijo de Allen. A lo largo de los años, muchas teorías han intentado explicar estos casos. Generalmente se suele atribuir a fallas geográficas, ya que hay teorías de cuevas que se conectan entre sí por medio de túneles que no están mapeados. Otra de las teorías es la hipoxia o psicosis, y según las explicaciones médicas hablan sobre por qué la gente se quita la ropa en determinadas circunstancias. Y la otra teoría inexplicable apunta al mimetismo, a que hay portales o incluso criaturas que la ciencia no reconoce. Los parques nacionales son hermosos, pero también son los últimos rincones de nuestro mundo que no controlamos. ¿Crees que hay una explicación natural para estos miles de casos o que hay algo en los bosques que prefiere mantenerse oculto? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te apasionan estos misterios, suscríbete para no perderte nuestro próximo video cada semana. También te recomiendo ver otros casos muy interesantes de fenómenos Missing 411 o incluso el expediente del incidente Dyatlov. La próxima vez que camines por el bosque, recuerda no quedarte atrás. Mi nombre es Jen Mystery, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.